Buen miércoles, ¿cómo andan? En el aire, la edición central de MBD Noticias. Una hora de información en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Muy bien, Martín. ¿Y tú? Todo bien. Un tema sensible para el arranque de esta edición de mitad de semana. Sí, porque vamos a actualizar algunas cifras que están vinculadas a hechos siempre preocupantes, dolorosos. Las denuncias por violencia doméstica y de género durante el primer semestre de este año se encuentran estables con respecto al mismo periodo del año 2023, según el Ministerio del Interior. En lo que va del año, 11 mujeres fueron asesinadas por violencia de género, o sea, fueron víctimas de femicidios. A su vez, el Ministerio reportó un descenso en la cantidad general de homicidios contra las mujeres, que pasaron de 29 en el primer semestre de 2023 a 21 en el mismo periodo de este año. En estos 21 están incluidos los 11 femicidios que Martín nombraba recién. También se divulgaron datos sobre delitos sexuales que señalan que el 65% de las víctimas fueron niños, niñas y adolescentes. Este es uno de los temas de hoy. Vamos por más. Sí, repasamos los titulares. En comparación con países de ingresos per cápita similares a los de Uruguay, nuestro país se ubica entre los peores 3 países en lo que refiere a pobreza infantil, según datos de UNICEF. El Ministerio del Interior abrió una investigación interna para establecer si fue legal el procedimiento policial que involucró a la candidata a la vicepresidencia nacionalista, Valeria Ripoll. La JUTEP remitirá a Fiscalía la denuncia por presuntas irregularidades en contrataciones directas por parte de la Intendencia de Florida. El jefe comunal Guillermo López dijo ser parte de una campaña de desprestigio. Una encuesta de Ágora Consultores establece que el principal problema en el departamento de Artigas es la corrupción política y que el exintendente Pablo Caram dejó su cargo con casi 43% de desaprobación. El presidente Luis Lacalle Pou señaló que el cambio en la gobernanza de la UAM votado ayer en comisión del Senado no asegura que va a estar todo bien e hizo hincapié en la transparencia. Vecinos y vecinas del barrio Colón de Montevideo juntan firmas en reclamo de mejoras en los cruces para personas mayores en las vías del ferrocarril central y de más iluminación para prevenir delitos. El gobierno argentino reconoció oficialmente hoy a Edmundo González como presidente de Venezuela, al tiempo que el mandatario chileno Gabriel Boric afirmó no tener dudas de que el gobierno de Maduro cometió fraude. El expresidente argentino Alberto Fernández fue cuestionado por organizaciones civiles y por partidos tanto de la oposición como del oficialismo debido a la denuncia por violencia de género que presentó su expareja. Bueno, también nos pueden ver en vivo a través de tvciudad.uy, por YouTube, y nos pueden escuchar por la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM o uniradio.edu.uy. Ahora salimos del estudio, Martín. ¿Qué están haciendo las juventudes partidarias en este contexto de campaña electoral? Contesta Martín Duarte en su adelanto desde el Palacio Legislativo. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas noches. Bueno, en algunos minutos se procederá a esta actividad que tiene lugar aquí en el Palacio Legislativo, como ustedes decían, de las juventudes interpartidarias que entregarán un documento a todos los precandidatos a la presidencia en el mes de octubre. De hecho, están presentes todos los candidatos. Resta por llegar el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi. En un ratito estaremos convocándolos justamente para conocer parte de esta actividad y algunas declaraciones de los precandidatos. Y ahora otro adelanto en piso. Vamos a hablar de pobreza infantil. El informe especial lo trae Julieta Núñez Tomás. Así es, Natalia. Justamente este informe que llamamos La injusticia de la pobreza infantil en Uruguay. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de injusticia? Porque UNICEF ubicó en el puesto 37 a Uruguay de 40 países que tienen niveles de crecimiento económico similares a Uruguay, vinculados a la falta de reducción de la pobreza infantil. Esta comparación con países de ingresos similares nos deja en un mal lugar vinculado a lo que se ha podido hacer para la pobreza infantil en nuestro país. Vamos a estar hablando justamente, mostrando gráficas y hablando con el doctor en economía Matías Brum, que explica por qué en Uruguay la prosperidad económica no ha sido sinónimo de la reducción de la pobreza infantil. Y continúan las repercusiones sobre la denuncia contra la candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Valeria Ripoll. Habla Betiana Díaz, diputada Frente Amplista, y Álvaro Delgado, compañero de fórmula. Yo voy a mantener el nivel de la campaña. Es muy importante, demasiado importante lo que está en juego en esta elección, andar con esta política de novela y de enchastres, de cosas tan minúsculas, casi de conventillo. A mí lo que me preocupa es el procedimiento policial
es en qué condiciones y en qué marco legal había efectivos policiales acompañando a una candidata a la vicepresidencia de la República, amedrentar a una señora de más de 86 años. Bueno, empezamos a repasar la información en esta jornada. Está vinculada al tema destacado en la portada porque el Ministerio del Interior presentó las cifras del primer semestre de este año 2024 sobre denuncias de violencia doméstica y de género que son similares a las del mismo periodo del año anterior, o sea, del 2023. En relación a las víctimas de delitos sexuales, el 65% son niños, niñas y adolescentes. Las denuncias por violencia doméstica se mantuvieron durante el primer semestre de este año en relación al mismo periodo de 2023. Según los datos presentados por el Ministerio del Interior, hubo una mínima baja de 0,6%, pasando de 21.599 a 24.459. En el caso de femicidios, se pasó de 12 a 11 y los homicidios a mujeres bajaron de 29 a 21. En cuanto a las víctimas de delitos sexuales, el 35% son mayores de 18 años y 65% niños, niñas y adolescentes. Sobre esto habló el subsecretario del Ministerio, Pablo Abdala. El tema es que en los casos de violencia doméstica, que son situaciones, como nosotros decíamos, que acontecen en el ámbito privado, en el ámbito del hogar, normalmente el Ministerio del Interior llega cuando la consecuencia trágica o fatal ya aconteció. Y por lo tanto no hay prevención policial posible. Aquí hay una prevención que tenemos que ensayar entre todos los uruguayos y todas las uruguayas, que es construir una sociedad mejor, que es bajar los niveles de violencia, que es por lo tanto generar un sistema con una capacidad de respuesta que nos permita llegar a tiempo e intervenir preventivamente cuando estas situaciones se insinúan y por lo tanto antes de que acontezcan. Porque la violencia doméstica tiene esas características y por lo tanto creo que hay un tema, como lo decíamos también recién, de responsabilidad social que es compartida, que es de cada uruguayo y de cada uruguaya, de asumir que las cifras, por lo tanto, nos interpelan, porque más allá de leves subas o bajas en los casos de violencia doméstica, está claro que tenemos guarismos muy altos. También es verdad que tenemos guarismos altos, como yo también lo decía, porque por suerte, sin embargo, a pesar de esto, y no es contradictorio con lo que dije antes, vamos dando pasos en el sentido correcto, en el sentido de que la gente se involucre más. Esta tarde en San Jacinto, un hombre de 77 años mató a su pareja de 65 años. El hombre se entregó a la policía. Ahora tiempo de informe. Pobreza infantil en Uruguay. Nuevo ranking, viejo problema. Y Julieta Núñez Tomás que nos cuenta por qué se habla de injusticia. Julieta. Así es, compañeros, ¿cómo están? La pobreza infantil, como ustedes saben, viene siendo un tema de campaña electoral de manera muy fuerte en los últimos años. Bueno, en esta campaña electoral ha sido un tema político a discutirse durante los últimos años, pero es además un drama social que va mucho más allá de esos números. Sin embargo, un nuevo estudio de UNICEF ayuda a posicionar a Uruguay desde otra visión, porque lo que hace es comparar a nuestro país con otros países que tienen ingresos similares. Usualmente se lo compara a Uruguay con la región y con países que tienen niveles de ingresos muy sumergidos en comparación con Uruguay. Sí. Entonces a veces no podemos ver la potencialidad que tiene nuestro país para actuar sobre la pobreza infantil. En este caso, este informe de UNICEF, que se llama en general para todos estos países, estos 40 países con ingresos similares, se llama Pobreza Infantil en medio de la abundancia. Lo que hace es calcular un promedio entre de todos estos 40 países según su tasa de pobreza infantil por ingreso. Es decir, la manera de calcular la pobreza infantil es por los ingresos de ese hogar y el éxito de su reducción, es decir, de la reducción de la pobreza infantil en tiempos de crecimiento económico, que es lo que viene atravesando nuestro país en los últimos años. Y lo que podemos ver, si comparamos los 40 países, es que algunos han aprovechado la oportunidad del crecimiento económico para reducir la pobreza infantil y algunos no han aprovechado esa oportunidad. ¿Y Uruguay en qué lugar está? Uruguay no está muy bien posicionado, Nati, si les parece, me acompañan a la pantalla porque vamos a ver algunos justamente de los números que comparte este informe de UNICEF, esta Report Card 18, así se llama, que establece un ranking. Lo que podemos ver en primera instancia es que de 40 países, Uruguay ocupa el puesto 38 en tasa de pobreza infantil, un número más que preocupante y en el promedio entre la reducción de la pobreza y la tasa ocupa el puesto 37. Vamos a ver ahora más adelante qué es lo que sucede cuando de alguna manera ubicamos, o ubica más bien UNICEF,
a estos 40 países, no se va a poner a ver porque son muchísimos, pero se lo voy a indicar yo, en relación a lo que han logrado reducir de su tasa de pobreza infantil. Lo que estamos viendo en la parte superior, esos que están en rosado, son los países que con tasas de ingreso similares a las de nuestro país, per cápita, han logrado números positivos de reducción de la pobreza infantil. Y en este lugar de aquí se encuentra Uruguay, con una reducción entre 2012 y 2014 y 2019 y 2021, es decir, esos son los dos periodos que se comparan, de menos 4.1. Se encuentra, como pueden ver, en el quinto lugar de los que han logrado reducir algo de la pobreza infantil, y luego se encuentran los países que con un nivel de crecimiento económico no solo no han logrado reducir, sino que aumentaron la pobreza infantil. Sin embargo, un apunte interesante que estuvimos conversando esta tarde con el doctor en economía Matías Brum es que este cálculo que hace UNICEF y que le entrega esta cifra que posiciona en el puesto número 22 de este ranking a Uruguay, le da un resultado de menos 4.1 en la tasa de pobreza infantil. Sin embargo, cuando se estudia en Uruguay la pobreza infantil por el INE, no tenemos ninguna reducción de esta tasa porque la forma de calcularlo de UNICEF es distinta a la del INE. Es decir, no solo Uruguay está mal posicionado en esta tabla según el cálculo de UNICEF, sino que el cálculo de UNICEF es más benevolente que el que se hace en Uruguay puntualmente con el INE. Hablamos sobre este tema con el economista, el doctor en economía Matías Brum, y le consultamos justamente, cuáles eran algunas de las razones por las que Uruguay no había podido aprovechar la prosperidad económica para reducir la pobreza infantil, y esto fue lo que nos dijo. El problema está estructurado, si se quiere, en 2 o 3 áreas. Un área que es el problema de la inserción laboral. En realidad, lo que pasa es los niños no son, no hay niños pobres, lo que hay son padres y madres que viven en hogares pobres y que no logran generar ingresos como para mantener a sus hijos por encima de la línea de la pobreza. Y lo que tenemos es que ese núcleo duro de 20% de pobreza infantil que tenemos, 30 según UNICEF, lo que tiene son escasa formación para el mercado de trabajo. Estamos hablando de niveles educativos con primaria completa, con pocos años de liceo completo, entonces los trabajos que se pueden conseguir con eso realmente no son de los trabajos que está generando la economía últimamente. Entonces el crecimiento económico, digamos, derrama para algunos lados, pero no derrama para el lado donde están los hogares y las familias pobres. Y a eso tenés que sumarle un problema, si se quiere, con el sistema de cuidados, que en realidad muchas veces lo que te pasa, o lo que les pasa a los hogares pobres, es que no tienen capacidad de salir a trabajar 8 horas porque tienen que hacerse cargo justamente de los niños que tienen. Y lo que tenemos es un sistema de cuidados que funciona bien en la manera que está construido, pero que el eje de los CAIF es una cobertura horaria en su mayoría de 4 horas. Entonces, en realidad, aunque quisieran, muchos de los hogares pobres no pueden salir a trabajar 8 horas porque están limitados en la cantidad de horas de trabajo que pueden ofrecer. ¿Y qué pasa con las políticas que se vienen aplicando, con las ya existentes? De hecho, una de las principales, la principal recomendación de UNICEF en este informe es justamente ampliar los programas de protección social, incluir las transferencias monetarias hasta un nivel que realmente marque la diferencia en concreto para la pobreza infantil. Y lo que nos decía el doctor en economía Matías Brum con respecto a lo que ha hecho Uruguay es que las políticas de transferencias monetarias a nuestro país no están centradas, no están focalizadas en la pobreza infantil, sino que abarcan, por un lado, un universo muy grande y por otro, un universo muy chico de quienes están realmente en la peor situación, 30.000 o 60.000 hogares. Es decir, no hay nada que esté focalizado hacia allí. Y que el error que ha tenido Uruguay es que en un contexto de crecimiento económico no ha rediseñado el sistema para atacar directamente esa problemática. Bien, muchas gracias, Julieta. A ustedes. Seguimos con otras informaciones ahora porque se mete la campaña electoral en la que seguramente la cuestión de la pobreza infantil sea tema, o debería serlo. Pero vamos a arrancar por otros lados. Les contamos que el candidato presidencial colorado, Andrés Ojeda, volvió a criticar a su par frente amplista, o sea, a Yamandú Orsi, por considerar que no participa activamente justamente de la campaña. Ojeda también criticó las referencias públicas de Orsi a la honestidad y transparencia.
en la medida que él habla de honestidad y trata al gobierno de deshonesto, me parece es un insulto muy gratuito. Digo, yo no digo que el gobierno último del Frente Amplio sea deshonesto y tuvo un vicepresidente condenado. Digo, tuvimos ministro de Economía y tuvimos director del Banco República procesados y algunos condenados definitivamente y con algunos cambios. Y yo no trato a un gobierno de deshonesto. Fíjate que yo no estuve en el gobierno y no trato a nadie de deshonesto. Me parece que es una campaña muy rastrera la que pretende hoy el candidato del Frente, que tampoco viene acá a sostenerla, ¿de acuerdo? Entonces yo estoy para debatir sobre las propuestas para prevenir y para castigar la corrupción. Simplemente reclamo una presencia. Y lo segundo, y yo lo que veo es que salen muchos, pero no sale nunca Orsi. Le hacen la cortina para que no pase nadie, ¿viste? Mandan a los chapoteadores del barrio, me sueltan los perros, pero nunca viene el dueño del campo, ¿vieron? Entonces yo sigo esperando que el dueño del campo aparezca en algún momento. Ojeda se refirió además a los dichos del presidente del PIT-CNT sobre las elecciones en Venezuela y cuestionó las prioridades de la Central de Trabajadores. El PIT-CNT en la mesa representativa tiene hoy, siglo XXI, mes de agosto del 2024, en agenda seguir discutiendo la presencia o no presencia del sindicato policial en el PIT-CNT. Le hizo un paro a Milei cuando asumió democráticamente, pero no tiene en agenda que el dictador de Venezuela no reconoce al presidente democrático. Qué agenda rara esa, ¿eh? El candidato del Partido Colorado participó del segundo Congreso Nacional de la Granja, destacó la importancia de escuchar de primera mano los reclamos y dijo además que el próximo gobierno debe ser socio en el crecimiento del sector productivo. Y el economista Gabriel Odone dijo que está dispuesto a ser ministro de Economía y Finanzas en un eventual gobierno del Frente Amplio. Y Orsi habló de este tema porque asistió al evento de presentación del libro titulado El Despegue. Ayer lo cubrimos en formato móvil, libro del que Odone es coautor, precisamente junto al periodista Nicolás Batalla, y dijo, llamando Orsi, o recordó que si bien no hay designaciones en el caso de su campaña con respecto a una eventual titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas, es un lujo tener a Odone en su equipo. Gabriel es una persona de consulta permanente para los temas de economía, como son otros compañeros más. Por supuesto que yo me nutro mucho, aprendo mucho con ellos. Veremos los próximos meses si es que anunciamos alguna parte del equipo o no. Hay muchas cosas que necesariamente van a surgir después de octubre, pero es un lujo poder tener cerca a alguien como Gabriel y es un lujo para cualquiera que pretenda tener la responsabilidad nada menos que de la presidencia de la República, tener gente de la categoría de Gabriel. Odone, por su parte, manifestó que si Orsi se lo propone, sería ministro de Economía de su gobierno. Y nos ponemos de acuerdo sobre lo que hay que hacer y lo que él pretende y lo que yo puedo hacer, sí, ya lo he dicho, eso sería ministro de Yamandú, que soy una persona a la que aprecio mucho. Por lo tanto, en algún sentido, yo tengo una deuda con la sociedad y por lo tanto, ganas de poder intentar hacer lo que toda la vida dije que había que hacer son infinitas. Después, cómo te va, es producto de casualidades, de suerte o de aciertos. Veremos, pero ganas, seguro. Ahora otro tema, porque un informe de la División Jurídica del Poder Legislativo establece que en caso de que se apruebe antes de las elecciones el proyecto de ley de medios, sería inconstitucional. El informe surge a iniciativa del diputado frente amplista Gustavo Olmos y señala que el artículo 76 de la Ley de Medios, que dispone la creación del CIPRATEN, Sistema Público de Radio y Televisión Nacional, y un directorio integrado por presidente, vicepresidente y un vocal, es inconstitucional. Establece también que se contrapone a las disposiciones del artículo 86 de la Constitución de la República, que regula la creación y supresión de empleos y servicios públicos. Según el informe, el artículo 76 del proyecto de ley crea cargos en violación a lo dispuesto por la Constitución de la República al no ser establecidos por leyes de presupuesto. En igual sentido, si se aprobara la creación del CIPRATEN antes del 27 de octubre, señala el escrito, se contravendría el artículo 229 de la Constitución, que prohíbe la creación de cargos y contrataciones en los 12 meses previos a las elecciones nacionales. MBD Noticias consultó a otros abogados constitucionalistas que no comparten la visión aportada por el departamento jurídico del órgano parlamentario porque entienden que aquí no se está
designando cargos, sino el organismo, y eso iría después en las leyes de presupuesto o rendición de cuentas. Ahora vamos a cambiar de tema. La Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, decidió elevar a la Fiscalía una denuncia por presuntas irregularidades en contrataciones directas en la Intendencia de Florida. El intendente Guillermo López dijo que la denuncia original forma parte de una campaña de desprestigio. En año electoral se reviven hechos denunciados hace un año y medio o dos y se generan resoluciones y afirmaciones que no son definitivas en un proceso que nunca se nos ha dado vista y no hemos enterado por la prensa, donde nunca hemos podido presentar nuestro descargo, ni nuestra defensa, ni nuestros argumentos. Estamos sometidos a un linchamiento, a una lapidación, sin poder decir nada al respecto. Sobre la denuncia diré en forma terminante que no existen implicancias de quien fuera mi secretaria privada, como de modo avieso se pretende deslizar. No existe ilegitimidad ni es reprochable el fraccionamiento del gasto fundado en la imperiosa necesidad del servicio sanitario que se contrataba. De la gestión surge el mejor precio para la Intendencia y la Administración procedió con transparencia. Y la Junta de Transparencia y Ética Pública también decidió desarchivar el caso que involucra a los legisladores frente amplistas Charles Carrera y Susana Pereira por el uso del hospital policial durante el último gobierno frente amplista. Otro caso reabierto es el que denuncia el uso de recursos de la Intendencia de Montevideo para fines partidarios durante la campaña para el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración en 2022, que en aquel momento motivó la renuncia de Marcelo Signorelli al cargo de coordinación de la Secretaría de Deportes, justamente de la comuna capitalina. Otro tema. Según la consultora Ágora, el 32% de las personas que residen en el departamento de Artigas señaló a la corrupción política como el principal problema de ese departamento. Sí, y el mismo sondeo establece que tras los hechos que fueron denunciados y desencadenaron condenas contra jerarcas de la Intendencia y también contra una legisladora del Partido Nacional, si hubiera elecciones departamentales hoy en ese departamento, en Artigas, el Frente Amplio podría ganar o ganaría. Según la consulta, la mayoría de los habitantes del departamento, 58%, evalúa negativamente el momento actual, 44% considera que está estancado y 13,8% entiende que está retrocediendo. Cuando se consultó por el principal problema en Artigas, 32% de las personas encuestadas señaló a la corrupción política y en segundo lugar apareció el desempleo con algo más de 18%. La consultora también relevó la aprobación del exintendente Pablo Caram a partir de las condenas por pago irregular de horas extras en la Intendencia de Artigas. Consultados, las y los habitantes del departamento sobre la gestión del hoy exintendente, que ocupó en 2 periodos ese cargo, 43% respondió con desaprobación frente a casi 29% que respondió con aprobación. Desde la consultora se planteó medir las consecuencias electorales de los hechos de corrupción en la comuna artiguense y se preguntó, si las elecciones departamentales fueran hoy, ¿cuál sería el voto de la ciudadanía de Artigas? El informe de Ágora señala que la caída de la intención de voto del Partido Nacional es contundente. Pasó de más de 70% de votos en 2019 a una intención de voto de algo más de 20%. En primer lugar se ubica el Frente Amplio con casi 29% de intención de voto y en segundo lugar aparece la gente indecisa, que representa casi 27% del electorado. Le sigue el Partido Nacional con 20,3%, el Partido Colorado con 6,5% y Cabildo Abierto con 4,6%. Además, quienes dicen que votarían en blanco o anularían su voto superan el 11%. La consultora señala que Artigas vive un momento de desaprobación, pero también de incertidumbre. La encuesta abarcó a 356 personas, se hizo por teléfono y fue en las localidades de Artigas, Bella Unión, Tomás Gomenzoro y Baltasar Brum. Otro asunto, la Confederación de Sindicatos Estatales realizó hoy un paro parcial en rechazo a la nueva modalidad o al nuevo sistema de certificación médica que justamente se aplica en el sector público, tanto en la administración central como en empresas públicas. La medida incluyó la ocupación durante esta mañana de la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
a desalojar, proponiendo un ámbito de negociación. Entendemos que va a ser la semana que viene, y después de ese ámbito de negociación, COFE va a analizar en su asamblea de delegados cómo seguimos adelante. Hay definiciones que tenemos tomadas, como es la denuncia de la OIT que ya realizamos y estamos esperando la respuesta, la inconstitucionalidad cuando se le descuente al primer trabajador por estar con licencia médica, en el Tribunal de lo Contencioso, que ya está presentado toda la documentación por parte de COFE, y bueno, después de la reunión de la semana que viene analizaremos medidas sindicales si el gobierno sigue en la misma postura. ¿Hasta ahora se aplica solo en presidencia? O sea, ¿en qué organismo se está aplicando la medida? No, ahora ingresó en casi todo el Estado, se está aplicando, ingresó presidencia en primera instancia, pero a partir del 1 de agosto ingresó al resto de los organismos. Por eso la movilización, el paro y la ocupación del día de hoy. Recordemos, para la gente que no sabe, cómo afecta esto a los trabajadores públicos. Bueno, cuando estemos enfermos, el gobierno manda una ley que aplica un 25% de descuento sobre el salario de los trabajadores públicos cuando estemos enfermos. Otro asunto, vecinos y vecinas del barrio Colón de Montevideo están juntando firmas en reclamo de mejoras en los cruces para personas mayores en las vías de Ferrocarril Central y también más iluminación para prevenir delitos. Además plantean que las obras realizadas en torno al trazado ferroviario aislaron a parte de los comercios de la zona, perjudicándolos, y también aspiran a que los reclamos sean tenidos en cuenta por el consorcio a cargo del proyecto. El tema que nos preocupa más es el tránsito de lado a lado. O sea, la parte comercial de Colón, que está de este lado, ha quedado un poco inaccesible para una cantidad de vecinos mayores de edad, de edad avanzada, ¿no? Porque la temática del puente, que se abrió así, ahora te lo voy a mostrar, es casi imposible. Es un puente alto, dificultoso, y la pasada por la vía también es complicada, hasta decirte que a un par de vecinas, una se lastimó, se fracturó un dedo, otra cayó, se hizo un raspón nada más, pero bueno, es peligroso. ¿Le han trasladado planteos al ministerio? Y nosotros hemos tratado de comunicarnos con él. Hemos tenido comunicaciones no por este tema, sino porque de la parte de Ferrocarril Central nos mandan notificaciones por movimientos que hagan, por arreglos que hacen. Ahora tienen cortada toda la calle del costado ahí y nos van notificando. Pero de esto, cuando nosotros quisimos llegar a una conversación con ellos para ver qué podemos hacer con esto, no hemos tenido respuesta. Entonces, bueno, estamos preocupados porque realmente es un tema muy complicado, ¿no? Otro asunto, la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo lanzó la campaña Boliche Libre de Acoso, que fue diseñada en conjunto con empresas del rubro, precisamente de las discotecas y los boliches. La iniciativa incluye una línea de WhatsApp para denunciar situaciones de acoso en boliches. Es una propuesta de adhesión voluntaria. En este caso vamos a iniciar con 3 boliches que son Il Tempo, Doña Marta y Plaza Mateo. Para adherirse lo que hay que hacer es, bueno, expresar la voluntad de querer ser un espacio de recreación nocturna, de baile, de ocio, de disfrute libre de acoso, recibir una capacitación, una sensibilización sobre este tema, tener una persona referente que va de alguna manera a intervenir en las situaciones o orientar y, bueno, y aplicar la guía de actuación que estamos presentando hoy. El acoso no tiene nada que ver con la seducción, ni con el disfrute, ni con el gozo, sino que es una forma de ejercicio de violencia. Venimos trabajando hace casi un año con ellos, o sea, todo lo que hicimos, todos los materiales, son materiales que elaboramos en conjunto con estos 3 boliches y la verdad que les agradecemos pila porque, bueno, porque eso no es algo que hizo la Intendencia y les cae arriba, sino que ellos fueron parte y nos ayudaron mucho como a construir el lenguaje, la forma de comunicarse, a quién está dirigido. Presenta Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Ahora vamos al contacto con Diego Martini, que nos trae información sobre esta denuncia policial que involucra a la candidata a la vicepresidencia del Partido Nacional, Valeria Ripoll. Adelante, Diego.
Así es, compañeros, buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en el Club Juan Ferreira, que se encuentra acá sobre Avenida Bolivia, en la zona de Carrasco, donde en unos minutos va a estar presente Valeria Ripoll hablando con vecinas y vecinos. La información que se nos dice es que no va a dar declaraciones, vamos a consultarla porque ella dio declaraciones ayer, así que vamos a estar consultándola por este tema. Lo cierto es que hoy en el Ministerio del Interior hicimos la consulta sobre este caso porque hay una investigación dispuesta por Asuntos Internos sobre este operativo del Ministerio del Interior o de la policía que se dio el domingo 4 de agosto cuando policías irrumpen en un patio común en el que está la casa de la hermana donde vive, de la hermana de Valeria Ripoll y de esta señora que le compró en 2015 esta propiedad a la abuela de Valeria Ripoll y con quien tenían una buena relación, según nos dijo, y los problemas empezaron en enero de este año, es decir, la señora de 86 años denunció a Valeria Ripoll y a su hermana en enero de este año, no dijo que fuera algo político, sino que fue algo que se sucedió. Y acá hay dos acusaciones cruzadas que seguramente van a ser dirimidas en la justicia. Pero lo cierto es que hoy le consultamos al subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, sobre esta presencia policial en este patio interno, que para haber llegado al patio interno le tuvieron que abrir la puerta y dar ingreso a la policía, pero también la información que le da la policía a la señora de que tiene que ir a presentarse a la seccional 12. Y Pablo Abdala nos dijo que no es necesario que vayan hasta la puerta de la casa de una denunciada para avisarle que tiene que concurrir a una seccional. La información es que también esta señora con su nieto, quien también está denunciado, fueron hoy a la seccional número 12 porque fueron citados y estaremos ampliando luego en el correr de estos días a ver cómo sigue este caso, pero les propongo escuchar lo que decía Pablo Abdala y veremos si podemos tener la palabra de Valeria Ripoll. Lo que hay es una denuncia que ahora se viralizó por las características o por las condiciones que en todo caso algunos de los protagonistas tienen o tendrían. Es un dato, pero en tal caso, si hay una denuncia, se tramitará y se procesará por los canales correspondientes. Si alguien tiene que ir a declarar una comisaría, ¿la policía tiene que ir a darle aviso hasta la puerta de la casa o se lo puede enviar por una notificación o por otro mecanismo? Reitéreme la pregunta porque... Si alguien tiene que ir a declarar una comisaría, ¿la policía le tiene que ir a avisar hasta la casa? Porque eso se ve en el video, que la policía la cita a la señora a la seccional número 12. Bueno, si alguien tiene que ir a declarar a la comisaría se comunica con ese alguien o con esa persona y la cita. ¿Tiene que ir hasta la puerta de la casa? 11:30 de la noche, un domingo. Bueno, a ver, repito, usted parte de supuestos y de hechos que yo... Está en el video eso. Yo no sé. Es un supuesto y un hecho, es un video con una hora y una fecha. Vamos a esperar los informes correspondientes. Yo no tengo información a ese respecto y en tal caso, repito, lo que le reitero en forma categórica es que el Ministerio del Interior no tiene en este momento elementos con relación a ese episodio o a un episodio de características similares que nos lleven a iniciar determinada actuación o a cumplir una tarea que en todo caso, en este caso, no corresponde que cumplamos. Presentó Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Y siguiendo el tema, Valeria Ripoll publicó una carta con la versión de su hermana acerca de este problema de vecindad ocurrido el domingo, en la que establece que la dirigente blanca no fue quien llamó a la policía ese día. Según esta versión, el vecino que las denunció a Valeria Ripoll y su hermana hace más de un año que hostiga a Joana Ripoll, de quien justamente es vecino precisamente, y además usa sin pagar debidamente sus conexiones tanto al agua como a la red eléctrica. La publicación establece que tanto Joana Ripoll como su hijo, que tiene 6 años y vive allí, desde hace varios meses son víctimas de su vecino, el hombre que presentó la denuncia y al que se define como un violento que provoca miedo y por momentos parece tener ataques de locura e ira. Según la hermana de Valeria Ripoll, este vecino un día la lastimó físicamente, pero su denuncia fue archivada porque el fiscal actuante la consideró una tontería. En su relato, Joana Ripoll dice que lo ocurrido este domingo, cuando un grupo de policías llegó al apartamento en el que el hombre vive con su abuela, se debe a que ella hizo una denuncia
porque este vecino instaló una cámara que apunta hacia su casa. Además, deslinda expresamente del llamado a la policía a Valeria Ripoll, aclarando que la dirigente política llegó antes de que se produjera el procedimiento policial, porque ella la convocó. Además, alude a algunos de los aspectos mencionados en la denuncia presentada contra ella, hecha por el hombre y la mujer que vive con él. Aclara que estas dos personas son propietarias de un apartamento lindero, pero asegura que consumen electricidad de su conexión, lo que le provoca apagones, y que desde hace un año consumen agua sin tener contador, por lo que ella debe afrontar ese costo. Según Joana Ripoll, la publicación de estos hechos desencadenó ataques injustificados a ella y a su hermana en las redes sociales. Además, señala, sin nombrarlo, al abogado defensor de la familia denunciante, Darío Madeiro, diciendo que tiene intenciones político-partidarias y que procura perjudicar a Valeria Ripoll, dada su condición de candidata. Y el candidato presidencial nacionalista, Álvaro Delgado, vimos un adelanto más temprano, defendió a Ripoll luego de este episodio. Sí, opinó que se trata de una política de novela y que, así textualmente, parece que le hicieron una cama. Si algo no voy a entrar es en esta política de hinchastres que algunos están queriendo generar. Lo he dicho antes de la interna, lo sigo diciendo ahora. Yo voy a mantener el nivel de la campaña. Es muy importante, demasiado importante lo que está en juego en esta elección, andar con esta política de novela y de enchastres, de cosas tan minúsculas, casi de conventillo. Entiendo que en eso le quita como presión o importancia al tema, pero ¿no cree que algunos votantes puedan ver ese video, que la ven con policía y demás, y pensar que hay algo raro allí o indebido? Yo creo que no, pero bueno, yo creo que acá tiene un olor a que le hayan hecho una cama grande, ¿no? Pero en definitiva, si dije no iba a hablar del tema porque me parece que es entrar en una cosa muy menor. Y la diputada Frente Amplista Betiana Díaz realizó un pedido de informes al Ministerio del Interior para conocer los pormenores y los detalles de la autorización del procedimiento policial nocturno hecho en la casa del vecino y la vecina de la hermana de Ripoll. Dijo que al hacer este pedido de informes no tiene intencionalidad política y aseguró que le preocupa el criterio empleado para habilitar el procedimiento policial. Me parece pésimo y de muy mal gusto que ese sea el nivel de convivencia que tiene una candidata a vicepresidenta de la República con sus vecinos, ¿no? O sea, sobre todo cuando viene con la bandera de la sensibilidad social. Pero es un tema personal cómo elige relacionarse ella con la gente. A mí lo que me preocupa es el procedimiento policial, es en qué condiciones y en qué marco legal había efectivos policiales acompañando a una candidata a la vicepresidencia de la República, amedrentar a una señora de más de 86 años, prácticamente a conducirla, a decirle que tenía que ir a la seccional, 11:30 de la noche, y con alguien que, ante la vista de esos efectivos, estaba amenazando con cortar servicios básicos, cuando eso lo pueden hacer únicamente las empresas que brindan servicio. Realmente ahí vemos que el Ministerio del Interior tiene una responsabilidad, probablemente haya una jerarquía que autorizó. Consultada acerca de las declaraciones del candidato Álvaro Delgado sobre que estas denuncias le parecen una operación política, Díaz señaló: La verdad que si una operación política es ir a gritarle a una señora de 86 años que la van a dejar sin luz a las 11:30 de la noche, no tiene sentido discutir así, ¿no? Por eso yo digo que sus problemas personales y cómo elija relacionarse ella me tienen sin cuidado. No es en el plano de lo personal que yo la cuestiono. Yo elijo relacionarme de otra manera y realmente me parece de mal gusto, de muy mal gusto, y me parece que si esa es la imagen que vamos a tener, ¿no? O sea, porque realmente está en carrera para ocupar uno de los máximos cargos de importancia del Estado uruguayo, bueno, deja mucho que desear. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Abrimos el capítulo internacional hablando de Venezuela, donde siguen esperando las famosas actas que no aparecen en medio de reconocimientos, pero también de advertencias. Hoy el canciller colombiano Luis Murillo dijo que su país está trabajando para lograr un consenso de las partes en conflicto y salir de la mejor manera posible de esta situación, mientras que el ex canciller brasileño Celso Amorín recriminó a Estados Unidos las sanciones que les está aplicando a Venezuela y teme por una guerra civil, según dijo en las últimas
últimas horas. También en las últimas horas, el gobierno argentino reconoció que el ganador es Edmundo González, aunque dijo no tener pruebas fehacientes, mientras que Gabriel Boric, presidente de Chile, dijo que sin duda hubo fraude. El gobierno argentino reconoció este miércoles a Edmundo González como ganador indiscutido de los comicios presidenciales que se celebraron el pasado 28 de julio y que, según los resultados del Consejo Nacional Electoral, le dieron a Nicolás Maduro un tercer mandato. A través de un comunicado, se asegura que, pese a que no hay ninguna prueba fehaciente al respecto, el pueblo venezolano se expresó mayoritariamente en favor de su candidatura y la voluntad popular debe ser respetada, condenando la formulación de cargos penales contra el candidato presidencial ganador y la principal líder de la oposición, en referencia a la investigación que inició el Ministerio Público venezolano contra González Urrutia y la dirigente María Corina Machado. El presidente de Chile, Gabriel Boric, por su parte, aseguró este miércoles no tener dudas que el gobierno de Venezuela ha intentado cometer un fraude y explicó que la prueba es la reticencia a mostrar las actas electorales, al tiempo que acusó a las autoridades venezolanas de cometer graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando e iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables en ningún país democrático contra liderazgos de la oposición, según dijo. No obstante, Boric afirmó que su gobierno solo reconocerá resultados verificados por organismos internacionales independientes y que se debe aprender de las experiencias pasadas, ya que dijo no podemos como comunidad internacional cometer el mismo error que se cometió en su momento con Guaidó, y esto lo entiende la mayoría de los países. Y el escándalo que ha generado la situación del expresidente Alberto Fernández en Argentina ha trascendido, los cuestionamientos morales y sociales y ha pasado también al terreno político y ha merecido respuestas, no solamente del propio presidente Milei, quien trató de hipócritas progresistas a los que defienden determinadas situaciones cuando después demuestran lo contrario, mientras que por su parte un sector que es la base del kirchnerismo, estamos hablando de la Cámpora, también cuestionó a Alberto Fernández y dijo que la expresidenta Cristina Fernández también sufrió por sus abusos. Por otra parte, Fernández sigue en la zona de Puerto Madero esperando un resultado y con restricciones para salir del país, entre otras cosas. En medio de una causa judicial que investiga los millonarios e irregulares contratos que el esposo de su secretaria personal, María Cantero, obtuvo con el Estado por la adquisición de seguros, el juez Julián Ercolini descubrió chats en los que Yáñez le contaba a la secretaria que el presidente la golpeaba, en mensajes que incluían fotos con moretones en su rostro y cuerpo. Si bien en principio la ex primera dama se negó a denunciar a Fernández, este martes cambió de opinión y desde Madrid, donde reside, acusó formalmente al exmandatario, desatando además una tormenta política, así como la condena y el repudio de organizaciones sociales, incluso desde dentro del peronismo. La Cámpora emitió un fuerte comunicado respaldando a la ex primera dama y repudiando al expresidente, a quien acusaron además de haber ejercido violencia contra Cristina Kirchner, mientras que el vocero presidencial Manuel Adorni se pronunció sobre el escándalo, afirmando que si hay algún culpable que vaya preso y que el gobierno de Milei va a colaborar con la justicia para esclarecer el caso. El propio Milei publicó este miércoles una dura carta en redes sociales contra Fernández y lo que definió como la hipocresía progresista y que la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un ministerio, criticando al progresismo de utilizar la problemática para hacer negocios. Fernández señaló este martes que la denuncia de su expareja y madre de su hijo por violencia machista es falsa y anticipó que aportará pruebas ante la justicia para mostrar lo que realmente ocurrió. Y hay expectativa y tensión en Cataluña por el inminente regreso de Carles Puigdemont, quien está asilado hace 7 años en Bélgica, desde que la justicia española decidió detenerlo por sus iniciativas independentistas. Vuelve para la asunción de Salvador Illa, el presidente de la región de Cataluña por el Partido Socialista, y se podría producir una detención, pero no por las cuestiones independentistas que ya estarían laudadas, sino por malversación de fondos.
Esta es la segunda vez que el líder independentista se pronuncia a este respecto, después de la carta que difundió el pasado fin de semana tras la decisión de Esquerra Republicana de Cataluña de apoyar la investidura de Illa, en la que hablaba sobre la posibilidad real de que fuera detenido en la Cámara Regional. Que yo pueda asistir al Parlamento debería ser normal, que por hacerlo arriesgue una detención que sería arbitraria e ilegal, es la evidencia de la anomalía democrática que tenemos el deber de denunciar y combatir, no porque seamos independentistas, sino porque somos demócratas, sostenía en el video publicado esta mañana. Por su parte, su formación política Junts per Catalunya ha convocado a las 9 de la mañana a un recibimiento institucional ante el acceso principal de la Asamblea Regional, una hora antes de que se inicie un pleno que puede ser suspendido en caso de que se produzca la detención. El Tribunal Supremo ha dejado en vigor una orden de detención nacional contra el expresidente catalán al considerar que el delito de malversación de caudales públicos del que se acusa a Puigdemont no está contemplado en la ley de amnistía para el procés catalán, aprobada antes del verano por el Congreso de los Diputados de España. Les contamos que el Departamento de Materiales Peligrosos de la Dirección Nacional de Bomberos registró un derrame, atención, de 4.000 litros de soda cáustica en la zona de carga de la empresa UPM en el puerto de Montevideo, y el Ministerio de Ambiente le confirmó a MBD Noticias que estudia sancionar a la multinacional. La planta de celulosa en Durazno cuenta con 7 multas en lo que va del año y poco de funcionamiento, al tiempo que se suma 3 sanciones a estudio contando esta irregularidad en el puerto. La inspección se realizó el 31 de julio y el comunicado de bomberos sostiene que el derrame fue contenido en primera instancia por personal de UPM con medidas de absorción. Luego se recogió el producto y se realizó su disposición final mediante el llenado de piletas de contención. No están cumpliendo con nada, ya no respetan ni al ministerio, y ahora este otro es bien ser, digamos, ya la gota que colma el vaso. En el puerto de Montevideo, el informe de los bomberos dice claramente que perdieron, según sus declaraciones, 4.000 litros de soda cáustica en el puerto. Esas situaciones nos muestran que la seguridad industrial y el respeto ambiental de la empresa UPM dejan mucho que desear. En nuestra opinión, además, el hecho de que le pongan multas, que siguen siendo, a pesar de lo que se previó con la última ley, de que podían llegar a 4 millones de dólares, siguen siendo multas que no llegan a 200.000 dólares, para este tipo de empresas es una risa. Y lo que hay que hacer es directamente llegar a la clausura. Imponerles, como se le imponen a muchos negocios, la clausura por tantos días, hacerle que tenga suspensiones de producción, que es por ese punto y por ese lado donde podemos llegar a hacer que respeten el ambiente y que no generen a futuro más daño del que ya están haciendo hoy. Tenemos que pensar que no somos solo nosotros, están nuestros hijos, están nuestros nietos, el territorio del Uruguay es el territorio de los uruguayos. Esto es una empresa que viene a obtener lucro y lo obtiene en gran cantidad. Tenemos que controlarlos. Otro asunto. El director general de la granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Nicolás Chiesa, dijo que se ha registrado un daño importante en la producción de mandarinas y limones, tanto en el norte como en el sur del país. Participó Chiesa del segundo Congreso Nacional de Granjas y allí dijo que ya se han aplicado políticas y medidas para justamente compensar esta situación. Que no la han pasado bien los productores, eso yo lo reconozco, por eso hemos puesto una batería de medidas para decir acompañar ante una situación complicada. Tuvimos la sequía, el exceso del agua, ahora hace unas semanas las terribles heladas. Hemos tenido situaciones complejas, en especial del clima, pero hemos puesto herramientas para decir, bueno, la producción se siga manteniendo, que tengamos siempre una plaza abastecida de los productos de la granja. De las heladas, ¿cuál es la situación actual y sobre todo a corto plazo, ¿no?, en lo que se viene? A corto plazo, en general, lo que se produjo es en la horticultura un enlentecimiento de la oferta de los productos. En algún caso puntual tuvimos algún daño, sí, pero no es problemático para lo que es Uruguay. Donde sí el daño es un poco mayor es en la parte citrícola, donde la producción de limones, de mandarinas, en el norte y en el sur, tenemos daños y bueno, se están trabajando y evaluando oficina del Ministerio para ver un poco la situación. La agenda parlamentaria, el Senado aprobó con votos únicamente de los partidos de la coalición de gobierno un proyecto de ley que modifica la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, la UAM precisamente, y que habilita a que la mesa ejecutiva de la UAM pueda sesionar con un mínimo de 3 personas y adoptar las resoluciones
por mayoría de presentes. El presidente Luis Lacalle Pou señaló que el cambio en la gobernanza de la UAM no asegura que va a estar todo bien e hizo hincapié en la transparencia. Es una divina obra, tiene su falencia, se comprometió organismos e instituciones variadas, nacionales, departamentales. Ahora, lo que tiene que ser, si es por y si es para los granjeros, tiene que ser transparente y tiene que tener una gobernanza clara. Porque además están los funcionarios, pero están los granjeros, los chacreros que van a dar una mano, que están ahí para fiscalizar. Yo me acuerdo de la Ley de Fomento y Reconstrucción de la Granja, la comisión fiscal era fundamental cuando se generó el fondo. De la misma manera, la UAM tiene que ser claro, y por eso creo que este cambio de gobernanza, no digo que asegura que va a andar todo bien, pero sin esto no iba a andar bien la cosa seguro. Presenta Estaciones Sancap, sponsor de los sueños olímpicos de los uruguayos. Ahora sí, nos vamos al Parlamento. Vamos a recibir otra vez a Martín Duarte. Permitió el espacio para dialogar. Sí, compañeros, se está desarrollando esta actividad hacia una democracia más deliberativa e inclusiva, que tuvo hace algunos minutos la exposición del invitado especial desde Barcelona, España, José Luis Martí, y ahora está haciendo uso de la palabra la Juventud Interpartidaria. Quien está hablando en estos momentos es Gonzalo Gómez del Partido Nacional. Los dejamos en lo que es esta presentación de justamente los lineamientos de la Juventud Interpartidaria, que le está presentando justamente a los distintos precandidatos. Que para nosotros significa un hecho histórico, ¿no? Tener a jóvenes de todos los partidos políticos en el momento en el cual vive, por ejemplo, América Latina, en el cual la polarización cada vez es más grande, en el cual las crispaciones y la violencia política cada vez es más grande, dar un mensaje a América Latina, al Uruguay, pero al mundo, de que aquí en Uruguay los partidos políticos y los jóvenes de los partidos políticos dan el mensaje de que se puede ir por las mejores tradiciones de nuestro país, que son el consenso y el diálogo. Aquí está ese resumen, ese compromiso que le queremos presentar a ellos. Uno de ustedes va a ser quien va a liderar el país por los próximos 5 años. Nosotros los jóvenes dijimos hace un año que queríamos ser parte de la toma de decisiones. Esto es la muestra de que queremos ser parte de la toma de decisiones, y por eso en unos minutos le vamos a estar entregando esto, pero para nosotros era muy importante recalcar que pudimos, tras un año, y agradecerle al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en nombre de Alfonso y todos los compañeros que están allí, que nos acompañaron todo este tiempo, el espacio para que se den estos hitos importantes para el país, para la juventud toda. Muchísimas gracias. Presentó Estaciones Sancap, sponsor de los sueños olímpicos de los uruguayos. Casi de salida repasamos el pronóstico del tiempo, que hoy viene con un agregado. Hay un aviso especial por vientos fuertes y persistentes para las próximas horas. Vientos fuertes, persistentes y puntualmente fuertes en algunos momentos de este jueves y el viernes particularmente. Hay una probabilidad escasa de precipitaciones y muy bajas sensaciones térmicas. Mañana jueves 8 de agosto, 5 grados la mínima, 11 la máxima, pero la sensación térmica será inferior. Lo que decía recién Natalia, para el viernes 9 de agosto en Capital y cercanías, dice Inumet que hay baja probabilidad de precipitaciones y siguen siendo muy bajas las temperaturas. Mínima 4 grados para ese día se prevé y máxima 12 grados. Bien, bueno, nosotros nos vamos, los invitamos como todos los días a quedarse porque ya viene la OVE. Efectivamente, mañana tempranito, 8 de la mañana, estará en el aire la primera edición informativa de MBD Noticias. A las 3 será segunda y a las 18:55 reapareceremos con Natalia. Hasta entonces. Pasen bien.